Bienvenidos a nuestro episodio 36. Esta es nuestra cuarta temporada y la estamos dedicando a conversar sobre las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos con otros, con algunos conceptos, con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestras relaciones profesionales y sociales? Así que si este es el primer episodio que se están encontrando, regresen varios episodios más para empezar a ver esta temporada, que la verdad está muy, muy buena. Hoy estoy aquí con María Virginia y con Cris y hoy vamos a estar hablando de la relación con nuestro pasado. ¿Es una cárcel o es un maestro? Así que bienvenidos y no se lo pierdan. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno. Un gusto volver a estar aquí. Así es, ya nos hacía falta Cárcel, el set. sí, cárcel o maestro. Cárcel o maestro. Qué buena pregunta. Y es justamente con esa pregunta con la que quiero arrancar justamente. ¿Cómo así el pasado, cárcel o maestro? ¿Qué se les viene a la mente cuando asociamos nosotros en esta propuesta el pasado con esas dos posibilidades? Yo a donde me fui fue a lo que hemos hablado todas las temporadas, que es todo depende del cristal con que se mire. Y para mí es un tema de percepción. Puedes dejar que sea el pasado un peldaño más, un trampolín, un habilitador para generar posibilidades distintas, o te puedes quedar enfrascado, enjaulado, encarcelado en lo que pasó o el que hubiera pasado sí, ¿verdad? Para mí desde esa perspectiva creo que puede ser ambas, dependiendo de cómo elijas mirarlo. Y hace algunas semanas estuve entrevistando a mi suegro, que es emprendedor, y hablando un poco de su trayectoria y hablando un poco de lo que había hecho, porque es un arquitecto atípico. Es además un señor que a su edad, 76 años, está por emprender un negocio del que no sabe nada. Con gente de una cultura totalmente diferente, en un idioma que ni siquiera maneja, ¿verdad? Y es increíble. Y platicábamos y yo le decía, ¿cuál es el diálogo interno, ¿verdad?, frente a estos intentos que ha tenido a lo largo de su vida, en los que de alguna manera ha fracasado, pareciera que fracasó, o no logró el resultado? Me dice, ninguno, no tengo un diálogo interno. Y digo, ¿cómo así? Me dice, mute, está mudo. O sea, yo no me pongo a dialogar ni a pensar esto no va a salir o no. Mientras yo esté aprendiendo y disfrutando, para mí no hay fracaso. Y me encantó la lección y me encantó lo que traía. Y entonces creo que desde esa mirada, si lo juzgas una cárcel, seguramente es porque tienes diálogo de presidiario. O sea, algo te estás diciendo tú respecto a la experiencia o respecto a lo vivido, que lejos de sumarte te resta. Y si lo ves como pues un maestro, probablemente tiene que ver con que en lugar de traer ese juicio y ese reproche a tu diálogo interno, lo que estás trayendo seguramente son preguntas, reflexiones, y seguramente lo que estás haciendo es capitalizar sobre lo que viviste. Sí, yo me lo imaginé como literal una cárcel, pero una cárcel no como las de aquí de Guate, las de ¿verdad? Cuba, Sino real, sí, una cárcel de máxima seguridad, o sea, donde efectivamente uno puede llegar a ser preso y castigo de cosas tan duras y aferrarse a eso y no poder salir nunca de ese recuerdo, de esa pelea, de esa memoria, de todo eso a lo que uno se aferra. Y a ver, también me puse a pensar, lo más fácil es culpar, es que si hubiera podido, si hubiera tenido la oportunidad, y me empecé a conectar con el hubiera, ¿verdad? O sea, con esa parte con la que uno es preso y donde uno pierde tanto tiempo, siento es que si hubiera tenido la oportunidad, si alguien me hubiera, o sea, nos vamos tanto para atrás y nos castigamos tanto y nos encerramos en eso. Por eso hasta me imaginé los barrotes, ¿verdad? Y hasta, o sea, haciendo uno su propio ruido. Los cocodrilos del Alligator Alcatraz. Totalmente, ¿verdad? Entonces sí creo que puede llegar a ser una cárcel tan intensa donde realmente no hay cabida más que para seguir viviendo en ella.
Y por el otro lado, cuando pienso como maestro, curiosamente, el lunes me hacía un comentario una alumna de la universidad y me decía, mire, usted se disfrutó su época universitaria, ¿a usted le gustaría regresar a la universidad? Y la pregunta me abrumó tanto que dije, la respuesta fue sí, o sea, no lo pienso, hasta me encantaría volver a ser niño, ¿verdad? Porque creo que es una fuente de sabiduría tan grande y creo que ahí es donde decimos todos, si yo en ese momento hubiera sabido lo que sé hoy, efectivamente tal vez estaría en otro nivel, estaría haciendo otras cosas, mi ser sería otro. Entonces yo el pasado probablemente también lo veo como una fuente de sabiduría, una fuente de aprendizaje al que también le debo muchísimo, porque si no es por eso, probablemente no estaría donde estoy hoy. Hubiese cometido otro tipo de errores, hubiese hecho otro tipo de acciones, pero sí creo que tenía un propósito y el propósito que tenía es donde estoy hoy. Así lo veo. Y escuchándolo me fui a también el pasado como este Pepe Grillo del que hablábamos en la temporada 1, este personaje que viene a recordarnos, que viene a alertarnos, que mantiene presentes las lecciones, como para que uno no se vuelva a estrellar, ¿verdad? O a tropezar 2 veces con la misma piedra. O sea, por eso también es un maestro, porque yo creo que trae como esta recordación y esta lección aprendida de, oye, ¿ya pasaste por ahí? ¿Estás seguro que querés volver a probar? ¿Verdad? O sea, ojo, ¿verdad? Que a ti estas cosas no se te dan, o acuérdate de. Entonces, para mí también es como esta vocecita o este compañero de viaje. No en el sentido de que te aferres y que estés todo el tiempo en este diálogo, pero sí que te acompaña en tu quehacer del presente y que te acompaña en tu planeación del futuro. Y me fui a la frase usted habló de cárceles de máxima seguridad, yo me fui a Pablo Escobar, pero esta frase que aparece en la serie de el que no conoce su pasado, ¿verdad? Está condenado a repetir su historia. Entonces, qué importante también el papel que juega el pasado, si uno lo sabe leer y lo sabe utilizar como este consejero. Es decir, a ver, aprendí, pero es que decimos, sí, lo viví, me pasó, pero es que no lo incorporé. Y lo sigo repitiendo y, ¿verdad? Y lo sigo haciendo. Entonces, qué importante es, no, sí, lo viví, me dolió, ¿verdad? Lo sané, pero además también, pues lo hice parte de mí para poder elegir desde dónde quiero salir a vivir una experiencia similar. Sí, totalmente. Y creo que justamente ese es el punto de este episodio, es cómo te relacionas con tu pasado. Lo ves como esta cárcel de máxima seguridad que te limita, que te condena, ¿verdad? En el que estás atrapado y no puedes salir y sigues repitiendo las mismas experiencias, los mismos fracasos, ¿verdad? O los mismos errores, o incluso tomando las mismas decisiones que ya tomaste en el pasado, o incluso pensando que el presente y el futuro se van a repetir exactamente igual como ya viviste las cosas una vez. O te relacionas con tu pasado como este maestro sabio, ¿sí? Del que hay tantos aprendizajes, en donde no hay errores, porque cada caída era necesaria y era importante para traerte hasta este punto y hasta este lugar. Y cómo lo observas, cómo te detienes a saber qué es lo que hay en esa mochila y cómo la llevas, ¿verdad? Entonces, creo que ese es justamente el punto, es desde dónde te estás relacionando con tu pasado y cómo lo estás usando a tu favor para crecer y para tomarlo como aprendizaje, o en contra como una limitación y un obstáculo que te mantiene dando vueltas en el mismo lugar. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo sé cómo me estoy relacionando con mi pasado? Alguien que de pronto dice, está en cero, yo estoy en mute, no tengo diálogo con el pasado, ¿verdad? O no sé identificar si me está sumando o me está restando. ¿Cómo se les ocurre? Uy, para mí tiene que ver
y no sé, esto fue lo primero que se me vino, así que puedo estar equivocada, pero fue lo primero que se me vino, un tema de ligereza. O sea, para mí yo creo que una buena relación con el pasado es liviana. ¿En qué sentido? Para mí, me puedo reír de lo que pasó. Le puedo traer humor a la cosa. O sea, lo puedo ver para atrás con cierta nostalgia tal vez, ¿verdad? Con cierta añoranza, pero no hay un aferramiento. O sea, ¿verdad? No estoy apegada a lo que pasó, ¿sí? O sea, para mí una buena relación con el pasado es, o sea, yo me siento libre de entrar a mirarlo, de hablarlo, de traerlo, de disectarlo, y no me genera una emoción o un desgaste o un resentimiento de lo vivido. O sea, lo veo como un espectador y como, ay, ¿se acuerdan cuando me pasó tal cosa? Y puedo bromear y puedo ridiculizarlo porque de alguna manera ya lo sané, ya lo procesé y ya lo aprendí, lo viví, lo trascendí. Entonces, por eso lo asocio como con ligereza, como... Cris hace poco me decía, ¿usted por qué le gusta la música tan vieja? Y yo le decía, bueno, yo crecí en una casa de 18 años en donde yo fui sumamente feliz y siempre había música. Claro está que pues esa persona ya no está más en nuestra vida, pero yo lo recuerdo con esa alegría y puedo encontrar lo bueno y traer la mirada apreciativa a lo que pasó. Cuando desde mi mirada la relación con el pasado es una cárcel, yo lejos de querer aprender, utilizarlo como testimonio para que otros aprendan, lo quiero esconder, lo quiero reprimir, lo quiero meter debajo del tapete. Me molesta hablar de eso, me genera incomodidad y todavía hay desgaste y hay cansancio cuando yo lo traigo y entro a mirar. Entonces, desde ese lugar es de donde lo veo. En mi experiencia es así. O sea, yo sé que algo yo ya lo trabajé y ya lo procesé cuando yo ya me puedo reír de eso, ya lo puedo hablar con Raimundo y medio mundo y no es más un tabú, no lo escondo, no tengo por qué. Y perdón que me meta, Cris, pero quiero tomar un gancho de lo que trae María Virginia antes de que nosotros compartamos también, pero me llamó la atención porque en 2 momentos tú decías, porque ya lo trabajé, ¿verdad? Porque ya lo sané, porque ya fui y me reconcilié con esos momentos o con esos episodios, esas experiencias. Entonces, hay un trabajo también intencionado, ¿verdad? De regresar y retomar ese pasado y reencuadrarlo de una forma diferente para poder hoy reírte de él o para hoy poderlo recordar desde otro lugar. ¿Nos podés o nos querés compartir algo más en relación a eso? O sea, no es como siempre que pasa algo ya por default está sanado y superado y procesado. A ver, yo tengo como mi proceso, yo no sé si es el de las demás personas, pero digamos que inicialmente cuando pasa algo, un fracaso, algo que no me gustó, algo que lastimó, mi primer mecanismo es yo me voy a mi cueva. O sea, yo me encierro y no hablo de eso, porque necesito un tiempo para procesarlo y entender qué pasó. Entonces, probablemente me quedo callada. Mi emoción por default es un poco el enojo y me enojo mucho conmigo, no con los demás, conmigo, porque yo lo permití o porque yo dejé que esto pasara o porque yo me equivoqué o porque yo no fui lo suficientemente rápida o porque yo no fui lo suficientemente buena. Y ese era como mi proceso al principio y me quedaba muchas cosas calladas y no las decía. Ustedes saben, y si no, visiten la temporada 2 donde yo cuento mi historia, pero yo me enfermé. Y a partir de ese proceso yo dije, no más, o sea, yo tengo que poder hablar las cosas. Y, o sea, además es casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, yo hago que la gente hable sus cosas porque yo no puedo hablar las mías. Entonces, ¿cuál es como mi proceso? Mi proceso es, primera pregunta es, ¿esto cómo es para mí? O sea, ¿qué me está queriendo enseñar? Entonces entro a mirar. ¿En dónde yo soy responsable de esto? Y entonces lo veo desde ese lugar y digo, sí, pues aquí la embarré. Sí, la embarré. No hice esto, no dije esto, fui muy tolerante, fui muy permisiva, o fui muy impulsiva y exploté. Híjole, me arrepiento de haber dicho esto, no lo debía haber dicho. Entonces son como unos momentos en donde yo
yo tengo este confrontamiento con lo que pasó. Ese es el pasado y yo, digamos. Ese es el primer chapter. Y luego ya entro como a dialogarlo con otras personas, ¿verdad? Como para incorporar otras miradas. Entonces, bueno, como que mi go-to siempre es mi mamá. Pues en el tema laboral no siempre, porque a veces hay cosas, tecnicismos que no, pero pues tengo a los otros hilos acá, tengo otras personas con quienes lo platico, lo socializo y lo entro a trabajar. Y luego como que ya cuando ya lo socialicé y voy incorporando otras miradas, generalmente lo que me pasa con las otras personas es que siempre viene como el tema de no seas tan dura contigo misma, ¿verdad? O creo que está siendo demasiado todo desemboca ahí. intensa, ¿verdad? O creo que no es como lo estás poniendo. O sea, y me encanta esta frase de Byron Katie de la realidad siempre es mucho más dulce de lo que nosotros juzgamos o creemos. Entonces ya cuando ya lo he ido procesando, decantando, digo yo, para usar un término más elegante, ya lo decanté, ya lo procesé. A veces lo escribo también, o a veces es chistoso, pero tengo mis conversaciones en donde voy en el carro y practico lo que hubiera dicho o hubiera hecho diferente. Y eso es liberador, ¿verdad? Si tengo que llorar, lloro, ¿verdad? También. Si me tengo que enojar, me enojo. Pero llega un punto en donde digo, no más. Y entierro el muerto. Y digo, ya. O sea, no voy a seguir revolviendo las cosas 20 veces, porque yo creo que mientras más atención le das a algo, más crece, más se robustece y más se fortalece. Entonces, una vez ya lo hablé, lo saqué, me entré a revisarme yo, me diría a pelar la cebolla, ¿verdad? O a entrar a mirar, y ya lo socialicé, y ya hice las paces con lo que pasó, ya me perdoné porque me equivoqué o lo que haya sido, ya perdoné al otro porque el otro se equivocó, lo que haya sido. Yo decido pasar la página. Y la verdad es que yo sí soy muy efectiva pasando la página. Mi mamá me dice pues, que tú tienes un corazón muy noble. Yo no sé si es nobleza. Elijo creer que sí, pero yo lo que pasa es que me canso de seguir machacando. Entonces yo lo que hago es hago las paces con lo que pasó y sigo adelante. Claro que obviamente con ojos más abiertos, ¿verdad? Y más cuidadosa de no cometer los mismos errores. Y trato de usar esas experiencias para lo que viene más adelante. Y entonces así es como yo hago las paces con eso. A veces hago un ritual de escribirlo y escribo las cartas así, ácidas, digo yo así. Después las edito y las meto en la Biblia. Y las dejo ahí unos días y las vuelvo a sacar, y cuando las vuelvo a leer digo, uy, no, qué ácida. demasiada columna izquierda. Qué espanto esto, ya ni siquiera vale la pena, y la rompo y ya como que, ¿verdad? Pero a mí lo que me funciona un poco es eso. Primero un diálogo conmigo, luego puedo socializarlo. Ojo que hay que saber con quién. A mí me encanta que Brené Brown dice, no todos merecen conocer tu historia. Y hay que ser muy cuidadoso de a quién le cuento las cosas, porque hay gente que lejos de ayudarte a sanar, le echa más leña al fuego. Y vas a parar pues en odio absoluto cuando tal vez estabas en dislike, ¿verdad? Y esta persona te incrementó. Entonces, ese es mi proceso. Y así es como lo he ido trabajando. Creo que en el camino que me ha ayudado a meditar, me ha ayudado orar, me ha ayudado suspenderme de la situación. O sea, si es algo que no lo quiero entrar a mirar, lo dejo estar, pero me pongo un timer. Es decir, no quiero entrar a mirar esto todavía, pero la otra semana lo resuelvo. No me puedo dar tampoco 2 años para resolver las cosas. Entonces digo, hoy no quiero hablar de esto, y es chistoso, a veces mamá me dice, hablemos. No, hoy no. ¿Cuándo? Todavía no. Y yo te digo, darse un timer también funciona. Okay. Súper. Entonces, digamos, con toda esta anécdota, y gracias por compartirnos, lo que sí hay es un análisis del partido. Totalmente. ¿Verdad? Hay un reprise que tal vez no es inmediato, que tal vez lleva su tiempo, que tal vez se hace por pausas y por jugadas, pero hay un análisis del juego, hay un análisis del partido, hay un asumir la responsabilidad y hay un ver también en donde los otros jugadores también erraron. Exacto, ¿sí? Totalmente. Entonces, no es una pasada de página de no lo hablo, no lo reviso, no lo atiendo, no lo reflexiono, no sino negarlo. que el tiempo ayuda a olvidar,
¿verdad? Sino que no es el tiempo ayuda a olvidar, es el trabajo interno, el proceso de reflexión, la toma de conciencia, la pelada de cebolla, la conversación y el diálogo, el que ayuda a reencuadrar y entender desde otro lugar. Porque también como tú decías de Byron Katie, ¿verdad? No solo es el evento, es que es como interpreto ese evento. Entonces no solo es mi pasado, es toda la sal y la pimienta que desde mis ojos yo le puse a esa vivencia del pasado. Y cuando empiezo a leerlo nuevamente, 1, 2, 3, las veces que sea necesario, volver otra vez a mirar la repetición y ver la repetición hasta que ya no es necesario, digo, no, que la verdad que no es ni con tanta sal, ni con tanta pimienta, ni con tanto picante como lo viví inicialmente. Y ahí es en donde puedo pasar la página y reírme. Buenísimo. Y hay un ejercicio súper lindo que es de emociones que tiene la Ale Llamas, ahora me recordé que lo he usado muchas veces, en donde tú entras como a mirar eventos que te hayan marcado de tu pasado y cuáles fueron las emociones que tú asociaste a ese evento. Total. Pero lo que trae el ejercicio es que te pones ahí y tú cuentas tu interpretación, ¿verdad? Desde la mirada del niño de 5 años, el adolescente de 12, no sé, la edad que has tenido o el momento en el que hayas estado en ese evento. Pero luego viene una pregunta bien poderosa que es, ¿qué otras explicaciones podrían haber existido a eso que pasó? Y esa pregunta para mí es súper abridora. Es generosa. Y es súper generosa porque tú dices, no, es que, voy a poner un ejemplo, mi jefe me odia. ¿Verdad? Siempre me ha llevado por mal y siempre, ¿verdad? Que yo me acerco, él no tiene tiempo para mí. A ver, es porque me detesta. A ver, ¿qué otra explicación hay ante eso? Bueno, no sé, esa persona estaba pasando por un mal momento, se estaba divorciando, resulta que estaba enfermo, no se sentía bien, no le enseñaron a ser líder, no sabe escuchar, es impaciente, tiene un estilo de personalidad distinto al mío. Entonces, cuando tú empiezas a generar ese listado de posibles explicaciones, te das cuenta que muchas de las explicaciones, casi todas, no tienen que ver contigo. Entonces, eso es algo que también me ayuda, como a ver, ¿cuál es la otra posible explicación que no estoy viendo? Total. ¿Sí? Pero definitivamente no es, bueno, yo hago las paces con mi pasado en el sentido de que a mí todo se me resbala y soy fresh y, verá, como decían, soy de palo, tengo orejas de pescado y nada me daña y nada me pasa. No, es, a ver, tengo que entrar a mirar y a entender qué rol jugué yo, qué rol jugaron otros. Y no nada más entrar a mirar y a entender, comprometerme con una forma de responder o de hacer distinta, ¿verdad? Que ahí es en donde ya viene la parte de la acción, porque hay gente que dice, sí, yo ya entendí y yo ya hice las paces con esto, sí, pero sigues haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Total, sí. ¿Cris? Yo la primera palabra que se me fue cuando usted preguntaba cómo saber si tengo una relación con el pasado, pues lo primero que pensé fue en las emociones, y puede sonar muy básico, muy trivial, muy de todo, pero siento que toda relación realmente va a lo emocional, y ya usted estaba trayendo un montón de emociones que provoca. Y también me fui a Intensamente 2, a la pobre nostalgia, ¿va? Cuando va saliendo la señora y la van regresando, así como, no, hombre, todavía no es el momento, todavía no es el momento. Pero creo que también el poder regresar a una memoria, ver qué me provoca, qué me detona, porque así como me puede provocar la alegría más grande, me puede provocar un llanto, una tristeza muy fuerte. Sí pude ver que es una forma también de ver cómo me relaciono desde ese lugar de, a ver, si estoy recordando mi niñez, dónde viví, cómo fue cálida, qué me provocó, qué sentía yo cuando me abrazaba a mi mamá, sí, ¿verdad? En ese momento, o qué pasaba cuando me llamaban la atención los maestros, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo, yo paniqueaba, y lo primero que iba a hacer era a cantarle a mi mamá, mira, toda la clase perdió, ¿verdad? O sea, era como que hacerlo general para suavizar un poco el golpe, pero sí todo, y escuchándolas, empecé a conectar con un montón de recuerdos. Y concuerdo con algo
que por lo menos a mí me pasa mucho es, yo puedo soltar, perdonar, pero no se me olvidan las cosas. Y probablemente ahí es donde conecto el cuándo se convierte en maestro y en sabiduría. Porque al no olvidar, eso no quiere decir que voy a seguir yo teniendo alguna represalia o algún sentimiento erróneo, sino simple y sencillamente esto no me vuelve a pasar a mí. O sea, no por la persona, no por la situación, sino en cualquier circunstancia con persona, situación similar. Entonces ahí es donde creo que empieza a cruzar el pasado a convertirse realmente en ese maestro y esa sabiduría. Súper. Verás, cada vez que uno de nosotros habla, creo que el otro está haciendo así como un mega proceso de auto-coaching interno. Solo espérate antes de que cambies de pregunta. Dale. Tú dijiste cómo saber si tengo una relación de maestro de carcelario con el pasado. Y nos fuimos a una métrica interna, que son las emociones. Yo hablé de ligereza, de estar alivianado, Cris trajo emociones. Esa es una medida como de referencia interna, pero hay una medida de referencia externa que son los resultados. Y si lo llevas al contexto empresarial, al contexto organizacional, ¿cómo saber qué relación tiene la empresa con el pasado? Es, bueno, ¿aprendió o no aprendió? Los resultados siguen siendo los mismos, se siguen cometiendo los mismos errores, se siguen escondiendo las mismas cosas, se siguen repitiendo los mismos patrones. Entonces, para mí una medida también hacia afuera es si yo he logrado los resultados que quiero y si ha habido un crecimiento en cuanto a esos resultados. Y a donde me fui fue a la gente que dice, es que porque a mí siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Si tú estás en ese diálogo, estás en carcelario. Totalmente. ¿Verdad? Porque, o sea, te pasa lo mismo porque no lo has trabajado, porque no... O porque tal vez lo ves, pero no lo ejerces y no lo asumís. No sé, pero creo que esa es una medida importante también. Sí, de acuerdo. Yo un poco ahí quería irme, y esta es mi creencia. Yo creo que siempre que no trabajamos y no hacemos el reprise del partido y no nos detenemos a ver las jugadas, estamos atrapados en el pasado. Porque justamente si no lo conocemos y no lo hemos reflexionado, estamos condicionados a repetirlo. ¿Sí? Y pongo dos ejemplos. Uno de hoy a la mañana en un proceso de coaching, mi coach, que es un ejecutivo de una empresa, me decía, es que esto ya me pasó una vez, ¿ya? Y tengo miedo de que se me esté repitiendo y volver a tener otra vez las mismas consecuencias. Estaba hablando de una situación con un colaborador, ¿verdad? En donde la manejó como la manejó en la primera oportunidad, y la forma en la que se manejó, dada la combinación de todo lo que había en ese momento, terminó en consecuencias, digamos, bastante negativas para él, para la organización, seguramente para el colaborador también y para el clima y el ambiente. Y me decía, entonces ahora estoy con miedo. Estoy con miedo de avanzar porque no quiero repetir otra vez lo mismo, pero estoy con miedo de no avanzar porque sé que si no avanzo igual también se va a repetir lo mismo, ¿sí? Y entonces yo conectaba ya pensando en este episodio de cuántas veces nuestras decisiones de hoy y la forma en la que creemos que va a ser el futuro están condicionadas porque creemos que el pasado se va a repetir, ¿sí? Entonces yo ya nunca hago esto porque ya me pasó una vez. O a mí no me vuelve a pasar y por lo tanto, ¿verdad? Yo no vuelvo a actuar de esta misma manera. Y no necesariamente porque yo actúe de la misma manera se va a dar el mismo resultado, porque el resultado no solamente está hecho de mi componente, sino que hay otros componentes en la fórmula, ¿verdad? Entonces, no porque a mí me fue mal en una primera relación de matrimonio, nunca más voy a volver a confiar o nunca más voy a volver a apostar en eso, porque... ¿verdad? Porque no necesariamente porque ya pasó en el pasado se va a repetir. Y porque no eres la misma persona. Y a ver, aprender del pasado no significa que no te vuelvan a pasar las cosas. Totalmente. ¿Verdad? O sea, creo que ahí estamos confundiendo una cosa muy interesante. O sea, no es que porque yo ya aprendí esto no me va a volver a pasar. O sea, a ver, puedo estar más atenta
a las señales, puedo buscar prevenir que la situación ocurra. Pero si al final la situación ocurre, tampoco quiere decir que el resultado vaya a ser el mismo, porque yo ya no voy a actuar de la misma manera, desde la misma emoción o desde el mismo conocimiento. O hay otros aprendizajes todavía que generar de eso. Correcto. Y luego lo otro es, el pasado puede ser hoy a la mañana, puede ser ayer, puede ser hace un mes, pero yo me quiero ir al deep, ¿verdad? Al pasado, que es el pasado de nuestra infancia, ¿sí? Porque a pesar de que no actuamos como life coaches, sino que actuamos más desde el rol de los coaches ejecutivos o el rol profesional y los temas de desarrollo organizacional, para mí lo cierto es que cuando yo estoy sentada en un salón de facilitación viendo a un equipo que está sufriendo o viendo a un equipo que no se logra poner de acuerdo o que están en medio de la gestión de un conflicto, yo lo que veo son niños. Niños con todas sus heridas, niños con todas sus emociones no acompañadas, no procesadas, ¿verdad? Niños o adultos con una madurez emocional muy por detrás y mucho más inmadura de la edad que en realidad tienen. Entonces, así como Cris imaginó la cárcel, ¿verdad? Yo estoy sentada en un salón viendo mega ejecutivos, pero en realidad estoy viendo a esos mega ejecutivos con su mini, ¿verdad? Mini me y su juniorcito a la par sentados, sufriendo las mismas heridas de la infancia. Entonces, quisiera que nos remontáramos como a ese pasado, bien pasado, de cómo ese pasado que muchas veces no está trabajado, ¿sí? Porque no hicimos ese reprise, nos condiciona en las cosas más pequeñas, pero también en las cosas más grandes de nuestra vida profesional y de nuestra vida adulta. Y tal vez como para darles tiempo de ir pensando un poco en la respuesta, comparto una anécdota mía y hace un par de días, creo, un par de semanas, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, pero en mi proceso de terapia, yo siempre me acompaño, digamos, de varios procesos terapéuticos. La terapeuta me decía, hablemos de la alegría en tu vida, ¿sí? ¿Y qué relación tienes con la alegría? Y la verdad es que es una pregunta que yo creo que nunca me había hecho. Y yo le decía, ¿sabes qué creo? Creo que para mí hay otros elementos o hay otros valores o hay otras emociones que son mucho más relevantes y mucho más importantes. Porque si yo hago el clavado para adentro, creo que la alegría no está en mi mapa, ¿sí? Porque en mi infancia no es que no hubiera momentos felices, pero estoy hablando de la alegría como ese estado, ¿verdad? O como incluso un valor, si quisiéramos verlo. Les decía, creo que yo no tuve referencias de personas alegres o no tuve referencia de estados de alegría en mi infancia porque las referencias eran otras y las cosas que se instalaron en el mapa fueron otras. A mí me puedes hablar de valentía, me puedes hablar de coraje, me puedes hablar, ¿verdad?, de resiliencia, de garra, pero de alegría no, porque no estuvo en mi mapa. Entonces, ¿verdad?, hoy por hoy, para mí la alegría no es un tema relevante en mi vida y veo ese vacío, ¿verdad? Pero como es algo que nunca tuve, entonces es algo que tampoco extraño. Y no, de vuelta, no porque yo no tenga momentos de felicidad o porque yo no tenga momentos de gratitud, sino porque para mí ser alegre o pasarla bien no está como en el top 10 de la lista de las cosas que para mí son importantes. Para mí hay otras, vivir la vida con sentido y con propósito, ¿verdad? Y el logro, etc. Y entonces digo, bueno, ahí había un pasado del que yo ni siquiera me daba cuenta, ¿verdad?, que estaba encarcelada o que estaba limitado, que estaba atrapada en eso, ¿sí? Y que el no haber tenido ese elemento en mi mapa de infancia, pues lo imposibilita hasta este momento en mi vida adulta porque, ¿verdad?, era un idioma que ni siquiera supe nunca aprendí a hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo a veces pasan tantas cosas en nuestra infancia que ni siquiera sabemos que nos tienen atrapados? Entonces,
¿cómo se revelan esas cosas? ¿O cómo hacemos conciencia de esas cosas? ¿O cómo tal vez no importan y seguimos viviendo la vida sin saber que está todo eso ahí atrás? ¿Cómo nos relacionamos con toda esa infancia que tal vez ni siquiera sabemos que nos está atrapando? ¿Qué sería? ¿Ves? 8527 para adentro, ¿no? Pero a ver, yo mientras la escuchaba, yo lo primero que se me vino a la mente, porque lo he venido haciendo y va muy vinculado a lo que hablamos en el episodio pasado. Yo logré detectar por qué a mí me detona tanto la impuntualidad. Y por qué me detona tanto el tema de tiempos, de agenda, de que algo no esté en el momento en que acordamos, etcétera, que pueden haber imprevistos, etcétera. Y realmente, sí, me fui hasta ese nivel del pasado. Y suceden dos cosas sumamente interesantes que vienen de polos completamente opuestos. Por un lado, una mamá que la rutina era la rutina, y si a las 8, si había que estar en misa, eran 10 minutos antes, si había que estar en tal lado, eran 15 minutos antes. Entonces era este tema con el tiempo, que el tiempo vale oro, ¿verdad? O sea, lo más valioso que tiene es el tiempo. Entonces, aproveche cada minuto. A ver, la cama no cuesta ni 5 minutos hacerla. O sea, era todo este tiempo, toda esta situación de darle ese valor al tiempo que para mí es clave. Dios guarde, se pierde. Claro, por supuesto. Y por otro lado, tenía el ejemplo paterno donde te llevo a traer a las 3:30. Por el lado de mi mamá, yo listo a las 3:15. 3:30, 4, 4:30, 5:30. Y es ese tema donde vine tarde, pero no por mí, sino por alguien más. Entonces, y a ver, cada quien gestiona el tiempo desde su propio lugar, pero hasta que no fui a ver realmente y a entender por qué a mí me molestaba, porque a mí me descompone realmente cuando alguien me dice a tal hora y yo llego y me dice, ¿dónde estás? Es que no me confirmaste. A ver, ya habíamos platicado de eso, ¿sí? Ya habíamos quedado, dijimos a tal hora. Entonces creo que muchas de las cosas, sí, concuerdo, vamos muy atrás y sí tenemos que hacerlo. Entonces, para mí, realmente ese es el ejemplo número 1 que se me vino a la mente, donde si no vamos a escarbar realmente qué hay, probablemente no vamos a lograr entender muchas cosas del por qué hoy son de esa forma y funcionan de esa forma. De acuerdo. El tema es qué tanto queremos ir a escarbar, ¿verdad? Qué tan profundo queremos ir a escarbar. ¿Y qué se reactiva del dolor del niño esperando en el adulto que tal vez hoy tiene que esperar 15 minutos y no se ve grave, pero no es el adulto el que está esperando? Claro. Es el niño que vivió ese dolor de la espera. Sí. Total. Sí. Y de la exigencia, por otro lado. Y porque por el otro lado era la presión de, ok, no estás a esta hora, eso está grave y tiene consecuencias, ¿verdad? Para mí, ¿qué relación tiene en el contexto laboral? Porque este es uno de los temas que la gente siempre entra a mirar en las sesiones de coaching conmigo, de por qué tengo que entrar a mirar mis vulnerabilidades o mis heridas en este proceso, por qué tengo que remontarme tan atrás si esto no es psicoanálisis y no es terapia. Yo creo que lo que pasa es que desde mi mirada y concepción del mundo, uno acá viene a aprender. Y uno también se vuelve en ese proceso el maestro o el obstáculo o la situación que le generó preaprendizaje a otros. Y por eso, de alguna manera, coincidimos en la vida. Algo tenías que enseñarme tú o algo tenía que enseñarte yo. Si tú no te entiendes, no te conoces, vas a vivir una vida en donde se te repiten las situaciones, ¿verdad? Te repites también tú y no hay crecimiento para mí. O sea, entonces,
no es que seamos masoquistas y querramos entrar a mirar y que todos los ejecutivos tengan que llevar un proceso de psicoanálisis de 10 años. Vaya y venga, si usted quiere, pues llévelo. Pero creo que en algún momento una señora que yo quiero mucho, amiga mía, que me lleva como 35 años, en un desayuno una vez me dijo, Vicky, es que si uno a cierta edad no se hace responsable y no se trabaja y no se sana y sigue echándole la culpa a los papás de todo, ¿a qué ha venido y qué ha hecho? O sea, en algún momento de la vida te toca esta responsabilidad de hacerte cargo de ti. Y no puedes seguir diciendo que es la empresa, que es la cultura, que es el otro. Toca hacerte cargo. Entonces, yo creo que desde ese lugar es importante entrar a mirar porque, y yo se lo decía a un ejecutivo la semana pasada, somos como estos hologramas que andamos, ¿verdad?, con ojitos, caminando, y desde tus heridas tú te relacionas con otros. 100%. Desde tus heridas tú educas a tus hijos, desde tus heridas tú lideras a tu equipo. Y si tú no eres consciente de cuál es el tamaño de tus heridas, de cuáles son las cosas que disparan la herida o vuelven a abrirla, yo me metí una cortada el domingo y estoy muy pendiente de no topar la herida, de no activar la herida. Si tú no entiendes que, por ejemplo, en una reunión un disparador para ti es la puntualidad, tú no vas a poder actuar desde un lugar de elección, tú reaccionas. Entonces tu poder no está en ti, está en ese pasado que tú no has trabajado. Entonces para mí tiene mucho que ver con eso, esta oportunidad de trabajarte, de entrar a mirarte y decir, a ver, puede que muchas cosas me sirvieron y me llevaron a donde estoy hoy, pero la pregunta es, ¿desde dónde quiero vivir? Desde este lugar de yo me cuido, me protejo, me justifico, reacciono, me amurallo, o yo quiero vivir desde la libertad, desde la autenticidad. Y lo hablaba justo con un coachí la semana pasada. Él le decía, a ver, ¿tú desde dónde sales a controlar? ¿Sales a controlar desde este deseo de contribuir a este propósito tan noble que tiene la empresa? ¿O tú sales a controlar porque si tú no complacías a tu mamá, que era controladora y ordenada, ¿verdad?, venía la reprimenda y lo que tú quieres es ser aceptado, ser amado, porque asociaste que si tú eres ordenado, nítido, planificador y dices siempre que sí, te van a querer. Te vas a librar del castigo. Te vas a librar del castigo y vas a ser aceptado. Porque si es la segunda, es muy cansado. Y entonces lo que pasa es que toda esta energía que podrías poner en lograr hacer crecer el negocio, innovar, ¿verdad?, vivir tu propósito, se te va en yo cómo me estoy poniendo curitas todo el tiempo y cómo estoy protegiéndome de todo esto que a mí me activa y me hace daño. Entonces, Cris traía la impuntualidad, tú traías la alegría. Algo que yo he trabajado y he visto es que, de cierta forma, yo siempre fui una niña feliz. Yo sí fui alegre. Y sí, había fiesta, música en mi casa y todo esto. Pero yo, aunque gozaba y aunque me la pasaba muy bien, siempre fui la seria, la formal, la enojona. Y una de las emociones, digamos, que a mí me ha acompañado mucho tiempo es el enojo. Porque yo, por ejemplo, en mi casa no se permitía sentir miedo. Entonces, cuando de alguna manera, tengo tan presente que una vez estábamos mi mamá, mi hermana y yo solas, y mi mamá oye un ruido en la madrugada y baja con un desatornillador a revisar qué era lo que estaba pasando. Yo le decía, mami, si tienen una pistola, el desatornillador valió. Pero, o sea, en mi casa era, usted, si tiene con miedo, lo que tenga, chula, con lo que tenga, va y enfrenta al ladrón, al león, a lo que se le venga. Entonces, no hay miedo, sino el coraje, el enojo, la firmeza, ¿verdad? Eso entra un poco desde ese lugar. Y lo otro, digamos, es yo tampoco tristeza mucho.
¿verdad? Porque ¿para qué vamos a perder el tiempo llorando si lo que hay que hacer es resolver? Entonces, hace poco justo yo hablaba con alguien y yo le decía, cuando yo tuve a Esteban, que fue prematuro, yo tengo muy presente que a mí me terminaron de coser como a las 2 de la mañana. Esteban no estaba respirando bien cuando nació, entonces se lo llevan, le ponen oxígeno y unas cosas y luego lo tienen que intubar. O sea, Juan Carlos tiene que tomar la decisión de intubarlo porque él no podía respirar solito. Entonces, cuando yo salgo de la sala de operaciones, el mensaje es, Esteban está intubado, no está respirando solo, está en el intensivo. Y, o sea, yo con la anestesia, la cesárea, tarara, recuerdo que mi mamá se acercó, cerró la puerta y me dijo, Esteban está malito. Esteban está intubado. ¿Querés llorar? Esa fue la pregunta. Y yo como, ahorita no. Quiero ir a verlo. Entonces me dice, ok, porque si querés llorar, son 5 minutos para llorar. Porque mañana tu hijo te necesita, ¿verdad? Y yo, eran las 2:30 de la mañana. A mí me iban a levantar seguramente a las 5, porque en los hospitales no lo dejan dormir a uno nunca. Yo dije, tengo 3 horas, yo no quiero llorar ahorita. Ok, listo, entonces no lloras. Y este es el mensaje. Y al día siguiente, a las 5 de la mañana, yo ya estaba caminando, porque si no caminaba no me dejaban ir a verlo. ¿Verdad? Con menos de 3 horas de la operación. Entonces, en mi caso, ha sido la fuerza. Pero, digamos que aunque yo amo la fuerza, y yo creo que no hay que pelearse con las heridas, no hay que pelearse con el pasado, porque me trajo donde yo estoy. Profesionalmente me permitió mucho, personalmente también. Y yo le digo a mamá, gracias, porque yo prefiero 1000 veces ser una enojona, aguerrida y arrecha, que ser una inútil que se pone a llorar y se queda tirada a la primera, ¿verdad? O sea, yo de verdad amo mi fuerza, amo mi enojo cuando lo tengo que tener. Pero lo que estoy aprendiendo ahora en estos contextos es que, aunque fue efectivo, no siempre es el mejor camino y que pueden haber otras estrategias. Entonces, creo que no es peléate con todo lo que eras o con todo lo que pasó, sino es, a ver, ¿qué de esto me puede servir ahorita y qué de esto yo quiero soltar o elijo soltar? Porque es muy cansón. Y ya ahora, más vieja, cuando me dicen es que tú sos muy enojona, y hablábamos un poco porque estábamos hablando de mi nombre y me decía, es que María Virginia es un nombre muy fuerte. Y le digo, sí, es un nombre muy fuerte, pero es el nombre que va con esa persona, ¿verdad? Y ese personaje que yo me monté porque era el que había que tener. Y ahora, entonces, que Cris me bautizó como Mavi, que pues mucha gente me dice Mavi, María Vicky, Mavi, otros apodos, tiene un significado distinto el nombre, porque la gente lo percibe más suave, lo percibe más cercano y no lo percibe tan fuerte. Entonces, ese ha sido un poco el aprendizaje, es, a ver, sí, yo puedo ser para muchas cosas de la vida esta persona, pero tengo que hacer este trabajo. Y me decía este gerente la semana pasada, yo de verdad que no me había dado cuenta que yo tenía este miedo y este pánico a la exposición. O sea, yo fui entrenado, niño, para usted calladito se mira más bonito, no haga ruido, no hable, no opine. Y me estoy dando cuenta que en este rol yo me tengo que mover en otros foros. Y me estoy dando cuenta que en este rol yo tengo que pararme enfrente de una planta de 800 personas a hablar. Yo tengo que llevar la batuta, yo tengo que abrir brecha. Y esto no es algo que yo sé hacer. Y esto es algo que yo he evitado. Porque de pequeño, cuando quise hablar, alguien me cayó. Y alguien me dijo, por ahí no va. Ubícate, ¿verdad? Los niños no hablan en frente de los grandes. Y me está pasando que ahora que pasé de ser par a ser el jefe. Ahora yo soy el grande. Ahora yo soy el grande, pero yo sigo teniendo actitud de bebito y no hablo en los foros. Y me decía, esta tarea que usted me dejó de exponerme, le quiero contar que la semana pasada fui a misa y me senté hasta adelante. Y usted dirá, qué tarea tan insignificante, pero para mí fue romper con esto de
yo me tengo que quedar hasta atrás porque no me tienen que ver. Para que no me vean. Claro. Y entré tarde, que fue lo peor. Entré tarde y me senté hasta adelante. O sea, a propósito entré para que me vieran. Todo esto que estamos trayendo, y yo pensaba, a ver, ¿y qué pasa con la persona que no puede pagar un proceso de coaching, que no tiene acceso a los 10 años de psicoterapia, de psicoanálisis, que necesita hacer este trabajo de manera personal y necesita autocoacharse, ¿sí? Entonces pensemos en este profesional que no sabe que su pasado lo está atrapando, o que hay heridas, o que hay experiencias, o que hay mandatos de la infancia que hoy, aunque se crea muy libre, la verdad es que siguen condicionando la forma en la que nos comportamos, la forma en la que nos mostramos o nos ocultamos, ¿verdad? En el día a día. ¿Cómo ayudamos? Yo veía la mesa y decía, a ver, ¿cómo ponemos aquí un coachee y les regalamos preguntas o les regalamos un protocolo o les regalamos una forma de echarse ese clavado y decir, a ver, ¿de dónde viene esta incomodidad con la impuntualidad? ¿O de dónde viene esta incapacidad o, ¿verdad?, esta indiferencia con la alegría y más con la fuerza? ¿Sí? ¿O de dónde viene esto que yo estoy sintiendo? ¿Cómo ayudamos a esas personas que no podemos ayudarlas en un proceso 1 a 1, pero que para eso está este podcast y este episodio, para ayudarlos a hacerse ese proceso? Buenísimo. Bueno, yo a donde me fui de primero fue a identificar con qué filtros tú sales a mirar la realidad. Porque las heridas, para mí, son estas memorias afectivas que se fijaron, y se convirtieron en filtros desde donde los que tú sales a relacionarte. Entonces, una persona, por ejemplo, con una herida de insuficiencia, sale a mirar desde este lugar de lo más terrible que me puede pasar es quedar mal, equivocarme, fracasar, no lograr el objetivo, que otros duden de mi capacidad, que otros me juzguen insuficiente o digan que no di la talla, ¿verdad? Pero una persona que tiene una herida de rechazo, tal vez lo más terrible para esta persona es que no me inviten, que no me incluyan, sentir que no soy encajo, parte, que no soy encajo, parte, que soy un bicho raro, que me miren feo. Esta gente a la que yo no sé leer y no sé si le caigo bien o le caigo mal. Entonces, estamos mirando la realidad desde un filtro diferente. Entonces, ¿qué pregunta le regalaría al coachee? Primero es, ¿qué es aquello que tú juzgas, el peor escenario posible, lo más terrible que te podría pasar en la vida o en el trabajo? Y hacer una lista. Y a partir de ahí, pues vas a seguir identificando desde qué anteojos tú sales a relacionarte y a mirar. Buenísimo, ¿verdad? súper. Y esto, entonces, conectado a las heridas o conectado a estos mandatos. ¿Podemos enumerar algunas como para terminar de cerrar esta pregunta antes de irnos con otras preguntas? Tú hablaste de la herida de insuficiencia, hablaste de la herida de rechazo. ¿Qué otras heridas vienen a la mente como patrones y heridas universales que al final no importa la edad, no importa el género, no importa el país? Tenemos estas heridas de niños. La del abandono yo la meto con el rechazo, ¿verdad? Pero porque me gustan las listas más cortas, pero pues hay gente que también tiene esta sensación o la separan. El desprecio, tal vez. Yo la traición. Yo la de la traición fue la otra que se me vino a la mente, realmente. Sí. En el libro de las 5 heridas del alma aparece también la de la humillación. Sí, la de la humillación. Sí. Sí. Pero son estas que tienen que ver con cosas que se fijaron muy de niño, que tú interpretaste o que tú de alguna manera entendiste así, y en ese momento te pareció lo más terrible del mundo. Entonces, para mí, como la manera de identificar la herida es, o sea, ¿qué es lo peor que te podría pasar en la vida o en el contexto? No ser amado. Ok, eso tiene que ver con una herida de desamor o de rechazo, de abandono. O no dar la talla. Pero al final el no ser amado son todas, ¿verdad? Claro. Porque si no soy amado, soy humillado, soy rechazado, soy traicionado, soy todas. Entonces esa es como la de base. Sí. O sea,
algo que me podría pasar es no sentir que soy amado y aceptado por ser quien soy. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Y de eso se derivan que lo peor que me puede pasar es que me rechacen, o sentir la traición, o sentir el abandono, o sentir la humillación. Sí. Y luego están estas que, digamos que igual surgen de una herida, pero que son estas creencias como no soy suficiente, o yo no merezco, o yo no encajo. Sí, o tienes que ser perfecto. O soy demasiado, o la contraria, soy demasiado bueno para estar acá. O soy demasiado bueno, entonces es el otro, el que no es suficientemente bueno. Sí. Sí. Yo cuando usted decía de qué consejo, realmente yo me tuve flashazo irme al 2021, donde precisamente no había un income para una terapia, no había tal. ¿Qué me funcionó a mí? Y creo que a la fecha lo hago. Son por ponerle un nombre, los momentos de soledad, donde alguien en ese momento me dijo, usted tiene que empezar a ver qué fue lo que usted hizo y lo que usted provocó, no lo que le hicieron, ¿verdad? Sino está la situación, y para que la situación se diera, usted también tuvo que hacer algo. Entonces, ¿qué hizo usted? Empiece a ver la historia, la situación, desde qué hizo usted y no qué le hicieron. Y para mí eso fue sumamente revelador, porque al final de cuentas, en esos momentos de silencio, las grandes preguntas eran, ¿qué hice yo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Por qué no hice? Entonces cambia mucho la dinámica, porque ya no hay otro culpable, digamos, ni hay alguien a quien esté enjuiciando o al quien le esté tirando más que a mí mismo. Entonces creo que esos momentos donde yo no le llamaría meditación, para mí es un diálogo con uno mismo, donde efectivamente no está uno reflexionando ni nada, sino simple y sencillamente se está haciendo preguntas duras. Y para mí son espacios seguros, porque son espacios donde la única persona que está escuchando, juzgándose, pegándose o inclusive también reflexionando es uno mismo con uno mismo. Y ahí es donde creo que puede haber muchísimo valor. Ahora, ¿qué tiene que suceder para estar? Desesperación o valentía. ¿Verdad? Sí. Creo que son las dos cosas. Pero entonces sí, lo primero sería identifica estos filtros y una vez ya tienes identificados estos filtros, entonces entra este diálogo conmigo mismo de en qué momento de la vida yo interpreté que esto era así. ¿Cuáles son estas memorias afectivas asociadas a este filtro? Total. ¿Verdad? Fue cuando me dijeron, calladita te ves más bonita, o ¿verdad? No haga ruido, o ¿verdad? Las mujeres ¿verdad? Que juegan muñecas y no pueden ser matemáticas. ¿De dónde viene? Y es esto que platica Cris. Pero luego también es en quién me convierto cuando yo tengo estas ideas. Entonces, ¿qué estrategias uso? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si es una persona con una herida de insuficiencia que todo el tiempo siente que le falta, ¿verdad? Para completar el dólar 25 centavos, que haga lo que haga no es suficientemente buena, que tiene el síndrome de impostor, que el tiempo es un recurso invaluable, que nadie es tan buena como yo o no lo va a hacer tan bien como yo lo hago. Entonces, ¿eso en qué líder me convierte? ¿En qué mamá me convierte? ¿Verdad? O sea, me convierto en esta persona sumamente crítica y exigente, que además vive con un canchinflín. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y eso cómo salpica al otro? ¿Verdad? ¿Cómo se siente trabajar con una persona para la que las cosas nunca alcanzan, para la que las cosas nunca están bien? O sea, yo decía, yo a mis hijos no les exijo calificaciones. Yo nunca les he dicho que tienen que sacar un 100, sí, pero es que no se los tenía que decir en palabras. Con mi ejemplo era más que suficiente, ¿verdad? Lo mamaron, lo heredaron, lo veían, me oían a mí en mis conversaciones con la gente que me trabaja conmigo. Entonces, ¿en quién me he convertido y qué estrategias uso para mantener,
¿verdad? Para mantenerme protegida de esta herida de insuficiencia. Entonces, como no me siento capaz, entonces hago 25 checklists, hago 40 reuniones al mes, le respiro en la nuca a toda la gente, entonces me vuelvo controladora. O como no me siento suficiente, entonces me vuelvo soberbia. Y me vuelvo engreída y arrogante porque prefiero que me miren así a que me miren débil, a que miren la realidad. Entonces, ahí es entrar a mirar, entonces yo en quién me convierto. Y la cuarta parte es, esta persona que yo soy es la persona que quiero ser y necesito ser. Y entonces ahí ya viene, ok, sí, ¿en qué tengo que soltar o cambiar la estrategia? Sí. ¿Verdad? Sí, a mí se me venían dos cosas. Una es que está muy asociada a esta de en quién me convierto, es quién soy y cómo se manifiesta mi ego cuando la expectativa y la realidad están distantes, ¿sí? Porque cuando yo espero que las cosas sean de una forma o, sí, quiero que las cosas sean de una forma y no lo son, las cosas, las personas, las situaciones, etcétera, ¿quién surge? Yeah. ¿Cuál es el personaje que surge en ese momento? Porque puede surgir desde la conciencia, el aprendizaje, y yo de que soy responsable y de que me puedo hacer cargo y que tiene que ver conmigo, pero si surge la víctima o si surge la crítica o si surge el juez, ahí es donde me toca ir a decir y entonces empezar a hacer todo este proceso de, a ver, desde qué lugar estoy saliendo, desde cuál es el peor escenario que estoy buscando evitar o que quiero evitar que suceda, desde qué defensas estoy saliendo, pero esas defensas no se instalaron hoy y probablemente no se instalaron hace 2 días ni hace 2 meses. Esas defensas con buenos chances de certeza se instalaron hace muchos años atrás. Entonces, empezar a hacer ese proceso de retrospectiva de ¿dónde aprendí que esta era la defensa? Correcto. ¿Dónde aprendí que esta era la forma de gestionar esta situación o de y si esa vivir defensa con es esa brecha? efectiva, es funcional o es torpe, porque muchas veces la defensa lo que para haciendo es una profecía autocumplida, ¿verdad? Ay, no, es que para que no me rechacen, yo mejor no voy a nada. Y me voy a dar el tupé de que yo estoy muy ocupada, yo no tengo tiempo, vayan ustedes a comer, yo tengo mucho que hacer. Pero lo que para pasando con esa defensa de evitación, con esa estrategia de evitación, es que me dejan de invitar. Entonces se vuelve realidad lo que yo tanto temía, que es no ser incluido y no ser invitado y ser rechazado. Entonces muchas veces la estrategia no es necesariamente la mejor o no es la mejor defensa y hay que entrar a mirar si hay una manera más efectiva y más funcional de poderte relacionar con otros. Entonces, yo creo que tú como ejecutivo te la debes y se la debes al resto de tu equipo, hacer este trabajo. Porque al final, y tú lo has dicho muchas veces y lo hemos dicho en otros episodios, siempre es de humano a humano. Siempre la relación es de humano a humano. Entonces, sí, yo puedo ser el gerente hoy, pero eso no me hace menos niño y menos inmaduro emocionalmente y menos herido que mi colaborador. Totalmente. Y para cerrar, porque ya estamos pasados del tiempo, o no. Promedio. O no, Promedio. pasados del tiempo promedio o no. Quería cerrar, de alguna forma ya lo trajiste, María Virginia, pero quería cerrar con ¿cuál es el indicador de que me liberé del pasado? ¿Cuál es el indicador de, ok, me sirvió la sabiduría que tenía como oportunidad, pasé la página y no sé si cerré el capítulo y ya no es necesario volver a escarbarlo o por lo menos hasta que surja otra vez en otra oportunidad? ¿Cómo sé cuando ya aprendí? Para mí, cuando ya no reacciono de la misma forma ante la situación, circunstancia o persona, y no desde un lugar de, quiero decir, de resentimiento, sino desde un lugar de inteligencia, porque inclusive puede haber una persona completamente diferente que me haga lo mismo que ya me hicieron, pero mi forma de reaccionar es diferente. La verdad que ahorita recordé a Ricardo y me narra de una forma tan bella el tema del perdón, ¿no?
Y pues obviamente cuando uno perdona, pues uno siente ya esa paz. Realmente esto ya pasó, sucedió. Pero el hecho de perdonar no implica que tenga yo que olvidar lo que sucedió, sino que ya voy a ser un poco más consciente de cómo voy a abordar esa situación, cómo voy a gestionar a esa persona. Entonces, para mí, cuando la emoción ya es muy diferente, creo que ahí ya es un primer paso para poder decir, ya evolucioné, ya lo estoy gestionando diferente. Buenísimo. Para mí hay varios indicadores. Uno tiene que ver con la homeostasis o con este equilibrio interno. Yo me siento más en paz y he dejado de ser un Alka-Seltzer, que por todo hace efervescencia. O sea, y de alguna manera hacer menos efervescencia significa que yo ando rumiando menos, que yo no estoy alimentando constantemente este cuerpo de dolor, o no estoy reaccionando, no estoy justificándome, no me estoy defendiendo. Y lo hablaba con un coachee hace un par de semanas, tengo más victorias privadas que públicas. O sea, me importa más estar en paz acá, ¿verdad?, que salir a pelear lo indefendible y lo que al final de cuentas digo, ay, ¿vale la pena esto realmente? O sea, ¿de verdad voy a hacer un gran escándalo por esto? Y ojo que a mí todavía me falta, ¿verdad? A veces estoy con Alka-Seltzer, solo porque mamá me está viendo y va a decir que qué mentirosa. Entonces, para mí uno es esto, la efervescencia, ¿verdad?, el estar en paz, el estar tranquilo, el tener o el elegir mejor qué batallas voy a salir a pelear y desde qué lugar. Pero hay otros también, digamos que de alguna manera el feedback siempre es importante, era que otras personas me puedan decir, mira, o sea, me gustó cómo lo manejaste, me gustó cómo lo dijiste, o sea, porque de alguna manera todo lo que trabajes dentro también se tiene que notar fuera. Entonces, un indicador también de que yo ya hice las paces con mi pasado es que dejé de repetir los mismos patrones, porque cuando tú de alguna manera sanas la herida, cortas el patrón. No puedes cortar el patrón si no sanas la herida. Total. Entonces, para mí tiene que ver con esto, con el feedback que los otros te dan, con los resultados que estás alcanzando, si estás logrando lo que querías, si no se te siguen repitiendo, ¿verdad?, las mismas situaciones una y otra vez, con la reacción que tú estás provocando en otros, la ecología de tus acciones también es señal de que hiciste las paces con tu pasado, porque la gente ya no te las debe, ¿verdad? Tú estás en paz con todos y al final creo que hasta mejora la calidad de tus relaciones, porque te permite ser más auténtico, sin tanta máscara. Y porque, como decíamos en uno de los episodios anteriores, no hay otro, ¿verdad? Siempre es una proyección y un espejo. Entonces, si ya estás en paz contigo, eso va a repercutir y se va a reflejar en la paz que está en las relaciones con los demás. Para mí también el indicador es la paz interior como brújula. Solo pensaba, ojo, ¿verdad? Y cuidado con otras cosas disfrazadas de paz. Sí. La indiferencia disfrazada de paz no es paz. La resignación disfrazada de paz no es paz, ¿verdad? La evitación disfrazada de paz no es paz. Y el me pela tampoco es paz. Ajá, el me pela tampoco es paz. Entonces, es la paz genuina de puedo avanzar, es la paz genuina de físicamente no se siente incomodidad, es la paz de puedo volver a mirar eso, esa persona, esa experiencia, esa situación, eso a los ojos, o puedo volverlo a ver sin que se altere mi ser. De acuerdo. Sí. Y hay una cosa más. Cuando tú has hecho las paces con tu pasado, también te vuelves más consciente y más intencional del presente y del futuro del otro. O sea, te vuelves más cuidadoso también de lo que dices y cómo lo dices. Por lo menos yo que he estado trabajando mucho ahora en esto de las heridas, siento que me he dado cuenta que mis heridas a veces son los disparadores del otro, o que las cosas que yo hago activan heridas en otros,
¿verdad? En mi afán de yo querer que todo esté perfecto, tal vez estoy activando la herida de insuficiencia en el otro, porque el otro se siente subestimado, descalificado, controlado. o controlado, o paranoico porque dice, esta desconfía de mí. Entonces, como también es importante medir el impacto que estoy teniendo en otras personas. Si estoy dejando, y lo hablábamos en el episodio de la relación con el líder, si estoy dejando huella o estoy dejando cicatriz, ¿verdad? Y una manera de hacer eso es observar a la gente con la que yo interactúo, cómo se sienten conmigo. Se sienten en guardia, se sienten con miedo, o pueden darse el permiso de ser realmente ellos y ser auténticos. Súper, buenísimo. ¿Algo más? Bueno, ¿No? ¿Cerramos? Bueno, pues esto fue nuestro episodio 36. Hoy estuvimos hablando de la relación que tenemos con nuestro pasado. Y sí, aprendemos de él para utilizarlo como un maestro, para generar y construir en el presente y en el futuro una calidad de relaciones y de vida y de resultados distinta. O si el pasado es nuestro carcelario y nos mantiene limitados y atrapados en lo que ya fue o lo que ya fuimos. No se olviden que nuestro episodio 40 va a ser un episodio en vivo. Van a estar todos invitados, así que si quieren participar de ese momento, escríbanos, mándenos un mensaje, déjenos un comentario para que próximamente les podamos contar más detalles de esto. Y por supuesto, si no le dan todavía seguir y suscribirse a nuestro podcast, es el momento de hacerlo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.